Buen día, mi nombre es Wendy Lisbeth Pérez Romero y en este video tenemos una presentación sobre la materia de microprocesadores. En esta diapositiva podemos ver los temas del contenido de la presentación. El primer tema es sobre los microprocesadores de sus funciones y características. Los microcontroladores, sus funciones y características, semejanzas y diferencias entre los microprocesadores y los microcontroladores, programación en ensamblador y ventajas de la programación en C, C++ para la adquisición de datos y mencionar un ejemplo de cómo aplicar este proceso. Como último tema hablaremos sobre los microprocesadores CISC y RISC. ¿Qué es un microprocesador? Se llama microprocesador o simplemente procesador al circuito integrado central de un sistema informático, en donde se llevan a cabo las operaciones lógicas y aritméticas, para permitir la ejecución de los programas desde el sistema operativo hasta el software de la aplicación. Características de los microprocesadores. Encapsulado. Es una cubierta cerámica que recubre el sílico y lo protege de los elementos como el oxígeno del aire. Caché. Es un tipo de memoria ultra rápida disponible para el procesador. Coprocesador matemático. Llamado unidad de coma flotante, es la porción del procesador que se encarga de las operaciones lógicas y formales. Registros. Una memoria breve de trabajo en el procesador diseñada para llevar el control de su propio funcionamiento y condiciones. Puertos. Los conductos que permitan al procesador comunicar la información con el resto de los componentes del sistema. ¿Cuál es la función del microprocesador? Bueno, pues un microprocesador opera en base a una serie de instrucciones elementales que son preprogramadas y almacenadas bajo la forma de código binario. Estas instrucciones van a organizarse a la memoria principal y se dan de acuerdo a varias fases, que son prefetch o prelectura de la instrucción desde la memoria principal del sistema. Fetch, envío de la instrucción específica al codificador. Decodificación, traducción de la instrucción en una serie de operaciones a realizar y lectura de los operandos necesarios para hacerlo. Ejecución, realización de la instrucción por los componentes del sistema. Y escritura, grabado de los resultados de vuelta a la memoria principal o en los registros. Como siguiente tema hablaremos sobre qué es un microcontrolador. Un microcontrolador es un dispositivo electrónico que puede ser programado para realizar las acciones o instrucciones que nosotros deseemos. Este instrumento funciona de manera similar a como lo haría un ordenador, pero tiene un tamaño menor, un coste más bajo y suele utilizarse para tareas con enfoque más específicos. Características de los microcontroladores. Son compatibles para reducir el consumo de energía eléctrica. Estos dispositivos se pueden convertir en una unidad central de procesamiento con pocos circuitos integrados de manera externa. Poseen una pequeña cantidad de memoria aleatoria y cuentan con elementos de entrada y salida como el temporizador y los buses de interfaz. Disponen de ondas de alta frecuencia, las cuales configuran los impulsos del reloj que se usa para la regulación de todos los métodos donde se aplique. ¿Cuál es la función de un microcontrolador? Los microcontroladores son empleados en una amplia gama de industrias y resultan efectivos para una gran variedad de propósitos. Algunas de sus aplicaciones resultan ser significativas en sectores muy importantes. Como siguiente tema abordaremos cuáles son las semejanzas entre los microprocesadores y los microcontroladores. Los microcontroladores y los microprocesadores tienen algunas similitudes como son chips informáticos centrales que se construyen con circuitos integrados de semiconductores. Ambos tienen una unidad de procesamiento central en el CPU. Diferencias entre los microprocesadores y los microcontroladores. Un microprocesador es simplemente un chip que procesa datos y ejecuta instrucciones. Sin embargo, un microcontrolador tiene una estructura mucho más compleja que incluye elementos internos y externos, tal y como hemos explicado. Los microprocesadores son ideales para tareas enfocadas en el procesamiento de datos, como inteligencia artificial o servidores. Por su parte, los microcontroladores son más adecuados para el control en tiempo real
como el que se utiliza en sistemas de seguridad o robots. En resumen, los microcontroladores son un componente fundamental de muchas aplicaciones tecnológicas. Su reducido tamaño y su capacidad de programación permiten la creación de dispositivos más pequeños y eficientes que hacen más fácil nuestra vida diaria. Como siguiente tema abordaremos el sobre programación en ensamblador. La programación en ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel que permite controlar directamente el hardware de un ordenador y se utiliza para manipular el hardware como los puertos de entrada y salida o acceder a direcciones de memoria, acceder a instrucciones de los procesadores que no están disponibles en lenguajes de alto nivel y resolver situaciones críticas de rendimiento como videojuegos de alta gama. ¿Cuáles son las ventajas de la programación en C y C++ para la adquisición de datos? La programación en C y C++ tiene varias ventajas para la adquisición de datos. Entre ellas, C++ es orientado a objetos, permite configurar propiedades y parámetros específicos para cada proyecto. C++ es multiplataforma, se puede usar para crear una amplia biblioteca de códigos. C++ es rápido, se ejecuta y compila rápidamente. Es estable y seguro, se actualiza constantemente para hacer un lenguaje bien optimizado y los programas tengan menos errores. Algunos ejemplos de sistemas de adquisición y control son para recoger datos medioambientales, para audio y vibraciones, control de movimiento y control de movimiento más visión artificial. Microprocesadores SIX y RISC. Los procesadores SIX y RISC son dos tipos de arquitecturas de conjuntos de instrucciones que se diferencian en cómo ejecutan los comandos. La elección entre uno y otro depende de las necesidades de uso y se debe considerar un equilibrio entre simplicidad y complejidad, velocidad y flexibilidad, eficiencia y compatibilidad. En conclusión, los microprocesadores permiten operaciones de computación versátiles en computadoras personales y servidores empresariales. Mientras tanto, los microcontroladores permiten que los sistemas integrados analicen y respondan a las entradas en tiempo real. C++ es un lenguaje de programación que tiene gran importancia en la programación de microprocesadores por sus características de eficiencia y rendimiento y control sobre el hardware. Los microprocesadores CISC y RISC son importantes porque son arquitecturas de procesadores que se utilizan en diversos ámbitos de la computación. La elección entre uno y otro depende de las necesidades de cada aplicación, ya que cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.